¿Qué es el bautismo, hermanos? Alguien ha dicho por ahí que el bautismo es el rito iniciativo o iniciático de la iglesia. Es decir, que a través del bautismo nosotros nos convertimos en miembros en la iglesia local. Hoy en día el bautismo parece que no tiene mucha importancia para algunas iglesias y algunos cristianos. Algunos creen que no es importante porque después de todo no salva, y es cierto, el bautismo no salva a nadie, es simplemente mojarte en agua, pero representa algo y ya vamos a aprender de esto. Algunos creen que es opcional, que puedes bautizarte o no, esto depende de ti. Hay otras personas o iglesias que ni siquiera lo practican. Pero si examinamos las escrituras nos damos cuenta de que el bautismo es un mandato, hermanos. Un mandato para la iglesia y un mandato para cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Esta mañana vamos a bautizar a 3 hermanos. Y a pesar de que nosotros solamente vamos a verlos sumergidos en el agua y sacados del agua, hermanos, hay algo hermoso que el bautismo nos quiere demostrar. Hay algo que nuestros ojos no pueden ver. Nosotros vamos a hacer una representación de algo que sucedió dentro de los corazones de estos hermanos. Así que no quiero que simplemente ustedes lo vean como el acto de que alguien entra al agua y sale al agua. Quiero que realmente ustedes comprendan qué es el bautismo desde las Escrituras. Y como ustedes pueden ver ahí en sus hojitas, hay 4 puntos que quiero que veamos desde las Escrituras. Y lo primero que quiero que veamos es que el bautismo es una ordenanza, es un mandato. Ustedes pueden ver ahí que es un mandato para la iglesia local y un mandato para todo creyente. Y quiero empezar primeramente mostrando que esto es un mandato para la iglesia local. Hermanos, miembros de la IBRP, Iglesia Bautista Reformada, Dios nos ha dado un mandato a nosotros como miembros de esta iglesia. Y ese mandato es bautizar a los miembros, bautizar a todo el que ha puesto su fe en Cristo. Así que empiezo haciendo esta pregunta: ¿por qué esta iglesia bautiza? Esta respuesta la encontramos a Mateo 28. Por favor, abran sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Empezamos ahí. La palabra infalible de nuestro Señor nos dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo, es decir, a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, y escuchen esto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesucristo aquí dice a sus discípulos, bautizándolos, Él no está sugiriendo algo a los apóstoles. Él les está dando un mandato, una ordenanza. Ellos tienen que bautizar. Esto es un mandato para la iglesia local. Y déjenme explicarles por qué, usando este versículo, o los versículos que hemos leído. Primeramente, nuestro Señor recuerda a sus discípulos que Él tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Esto nos recuerda a otro pasaje en Mateo capítulo 16 y capítulo 18, donde Jesucristo les dice a sus apóstoles acerca de la disciplina eclesiástica, de que la iglesia tiene el poder de excomulgar a sus miembros que viven en pecado. Nosotros en la IBRP vamos a practicar la excomulgación, es decir, echar de nuestra congregación a aquellos hermanos que están viviendo en pecado y no se arrepienten. Después de que el hermano que lo vio pecando le llame la atención y el hermano no escuche, dice la Biblia que este hermano puede tomar a otra persona, a otro hermano de la iglesia, venir a este hermano que está pecando y exhortarle. Si no escucha a los dos, estos 2 hermanos vienen a la iglesia. Y la iglesia ahora le dice al hermano pecador que se arrepienta. Y si no escucha a la iglesia, a este hermano se le debe echar de la iglesia. Lo consideraríamos en ese entonces como un incrédulo, alguien que no es cristiano. Y Jesucristo les dice en estos pasajes 16 y 18 de Mateo que Él tiene poder, y ese poder se lo otorga a sus discípulos. En estos 2 pasajes, Jesucristo habla acerca de las llaves del reino. Y estas llaves se le da a la iglesia local, a Pedro como representante de los apóstoles. Y estas llaves, Jesucristo dice que es para atar y desatar
lo que se ata en el cielo se desata en la tierra. ¿Y qué se refiere esto, hermanos? Obviamente que esto no es una enseñanza sobre la disciplina eclesiástica, pero lo voy a mencionar rápidamente. No se refiere a atar o desatar demonios, como algunas personas dicen, ¿cierto? Sino se refiere a abrir las puertas de la iglesia y aceptar hermanos y también sacar a aquellos que viven en pecado. Segundo, lo siguiente que Jesús hace en nuestro capítulo 28 es autorizar a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, luego se le dice a los discípulos que enseñen a guardar todo lo que les he mandado. Y hermanos, es en la iglesia local en donde nosotros cumplimos este mandato. Es dentro de la iglesia local donde nosotros hacemos discípulos. Aquí se hace discípulos. Así que los apóstoles entendían que el hacer discípulos es parte de la iglesia local. Es algo que el miembro de la iglesia hace. Cuarto, finalmente nuestro Señor afirma su presencia autoritativa. En el versículo 20 Él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si ustedes revisan el capítulo 16 y 18, donde nos habla de la disciplina eclesiástica, nuestro Señor menciona lo mismo. Él dice que Él estará entre ellos. Así que, hermanos, el capítulo 16, 18 y 28 de Mateo están conectados y nos hablan acerca de la iglesia local. Los mismos componentes que se encuentran en estos capítulos son para la iglesia local. Y hermanos, los apóstoles entendieron muy bien que Jesús está mandando a bautizar dentro del contexto de la iglesia local. Y nosotros podemos ver que aquellos que son bautizados en la Biblia son puestos en una iglesia local. Por lo tanto, hermanos, una iglesia que no bautiza a sus miembros es una iglesia que no se está sometiendo al señorío de Cristo. Si Cristo manda a la iglesia local a bautizar y la iglesia local se rehúsa a hacerlo, está desobedeciendo a su Señor. Así que lo que nosotros vamos a hacer esta mañana, como iglesia local, la EBRP, es obedecer a nuestro Señor. La iglesia está ordenada a bautizar a sus miembros y así nosotros, hermanos, ejercemos las llaves del reino. Esta mañana, cuando vamos a bautizar a nuestros 3 hermanos, la iglesia IBRP abre las puertas de su local y dice: bienvenido, hermanos, vengan a ser parte de la familia de Dios. Y esto lo hacemos como iglesia local. Esto es un mandato para la iglesia local. Pero también, hermanos, esto es una ordenanza de Cristo para el creyente. Es una ordenanza de Cristo para el creyente. No solamente es un mandato para la iglesia local, sino para individuos dentro de la iglesia local. Todo aquel que ha creído a Jesucristo como Señor y Salvador está mandado a ser bautizado. Quiero que vayan conmigo a Hechos 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Como ya sabemos, en este capítulo leemos la prédica de Pedro, disculpen. Pedro aquí predica a muchísima gente y predica el evangelio, le predica a Jesucristo. En el versículo 14 es donde él empieza a predicar y termina en el versículo 47. Bueno, de hecho termina mucho antes. Termina en el versículo 35. Y noten el versículo 37, hermanos. Voy a empezar a leer del 37. Al oír esto, es decir, la prédica de Pedro, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y escuchen lo que Pedro les dice. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Notarán, hermanos, que lo primero que Pedro le manda a la multitud es a arrepentirse. Y aquí está la conversión del alma. Un regreso del alma hacia Dios, abandonando sus pecados. Pero lo segundo que Pedro les dice es que ellos deben de bautizarse. Pedro está mandando a esta gente a que se bautice. Así que el bautismo, hermanos, es una ordenanza, es un mandato. Igual que el arrepentimiento y la fe en Cristo no es una sugerencia para el incrédulo. Dios manda a todo hombre a arrepentirse. El evangelio, hermanos, es un mandato para los hombres. No es una sugerencia, no es una opción. De la misma forma, Pedro
llama a sus oyentes a bautizarse. Y el bautismo, como lo vemos aquí, viene después de la conversión. Primero uno es salvo, su alma es salva, y luego se bautiza. Y eso significa, hermanos, que la conversión y el bautismo están unidos. No pueden ser separados. Todo aquel que ha creído debe de bautizarse. A pesar de que son cosas inseparables, el bautismo, hermanos, y la conversión son cosas opuestas. En este sentido, en que la conversión es espiritual, pero el bautismo es físico. La conversión fue hecha por Dios y el bautismo es hecho por los hombres. La conversión es algo interno, mientras que el bautismo es algo externo. Así que sus caracteres son opuestos. Sin embargo, hermanos, van siempre unidos. Todo aquel que ha creído en Cristo debe de obedecer a su Señor bautizándose. Hay mucha confusión en cuanto a cuánto debemos de bautizarnos. ¿Cuándo me bautizo, hermano? ¿Cuándo me bautizo? Y muchas personas dicen esto: me voy a bautizar cuando esté listo. Me voy a bautizar cuando sienta en el corazón bautizarme. Y algunas personas esperan 2, 3 años para bautizarse. Pero hermanos, si esto es un mandato, ¿qué cristiano puede haber que escuche un mandato del Señor y diga: bueno, ahora no me siento obedecer este mandato? Hasta que lo sienta en el corazón no voy a fornicar, como Dios dice. Hasta que lo sienta en el corazón no voy a mentir. Nadie tomaría los mandatos de Dios de esta forma. Entonces, ¿por qué vemos el bautismo como algo tan trivial cuando es un mandato del Señor? Toda persona que ha puesto su fe en Cristo quiere identificarse con su Señor, quiere obedecer inmediatamente a su Señor. Alguien dijo por ahí que el bautismo es el primer mandato para el arrepentido. El primer mandato para el arrepentido. Es el primer paso de obediencia. Entonces, cuando se crea fe en el corazón, ¿qué es lo que la fe quiere producir? Obediencia. ¿Y cuál es el primer mandato del Evangelio? Bautízate. Pedro dice: bautízate. Así que cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo va a querer bautizarse. Va a querer identificarse con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y qué creyente no buscaría hacer esto inmediatamente, cierto? ¿Qué creyente no quiere obedecer a su Señor inmediatamente? Y como dije, el bautismo es identificarse con Cristo, y ahí lo tienen ustedes en uno de sus puntos. El bautismo es identificación con Cristo. Alguien dijo por ahí que el bautismo es la fe hecha pública. Nosotros vamos a ir a una piscina a bautizar a estos 3 hermanos. Y alguien me decía por ahí: pero hermano, esa piscina es alquilada para cualquier persona. Van a haber muchas personas ahí bañándose en la piscina. Y yo decía: gloria a Dios, qué bueno. ¿Por qué? Porque el bautismo es confesión pública de quién es Jesucristo. Los que se van a bautizar van a decir públicamente a todos esos niños que se están bañando y a sus padres de que ellos tienen un Señor, de que se están sometiendo a Jesucristo, que se identifican con Jesucristo. Y espero que hagan preguntas, espero que personas vengan y nos pregunten: ¿por qué hacen esto ustedes? Eso es una buena oportunidad para hablar sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, todos los que se bautizan, hermanos, los 3 que se van a bautizar, sin decir una sola palabra, ustedes van a anunciar públicamente que creen en Jesucristo. Los 3 de ustedes. Así que quiero que recuerden este día, los que se van a bautizar, de que ese día ustedes hicieron público que creían en Jesucristo y se sometían a su señorío. También, hermanos, el bautismo es identificación con la iglesia de Cristo. Identificación con la iglesia de Cristo. Uno no puede identificarse con Cristo sin identificarse con su iglesia. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Yo no me he casado con mi esposa solo con su cabeza, ¿cierto? Todo lo que es ella, yo estoy unido a ella absolutamente en todo, ¿cierto? De la misma forma, el creyente cuando se bautiza se identifica con aquellos que han sido bautizados. Miren una vez más en Hechos 2:41. Dice: entonces, los que habían recibido su palabra, es decir, creyeron la predicación de Pedro, dice esto, fueron ¿qué? Bautizados. Y escucha esto: y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y la pregunta es: ¿se añadieron a dónde?
a la iglesia, a la ya existente iglesia en Jerusalén. Fueron agregados. ¿Qué significa esto? Que llegaron a ser miembros. Y alguien estuvo contando, ¿cierto? ¿Cómo saben que fueron 3,000? Alguien tuvo que haber dicho 1, 2, 3, 3,000. Imagínense haber contado hasta 3,000. Y bautizar a los 3,000. Y cuando fueron bautizados, fueron agregados, llegaron a ser miembros, llegaron a incorporarse al cuerpo de Cristo. Hermanos que se van a bautizar, hoy día ustedes tienen que recordar que se están identificando con la Iglesia Bautista Reformada de Puno. Esta es la iglesia donde ustedes se están bautizando. Y no se están bautizando aquí para quedarse para siempre, ¿ok? Algún día quizás se muden y vayan a tener que irse a otra iglesia y está bien, ¿ok? Sin embargo, hermanos, cuando se bauticen, ustedes van a identificarse con esta iglesia en particular. Vayan a Hechos, vayan al capítulo 14. Quiero que vean algo más aquí interesante. Hechos 14. Miren el versículo 20. Esto es después de que Pablo, o es decir, durante la primera misión de Pablo, Pablo fue enviado como misionero a plantar iglesias, a hacer discípulos. Miren el versículo 20. Dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé. 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y escuchen esto, y de hacer muchos discípulos. ¿Cuál era el mandato en Mateo 28? Hacer discípulos. ¿Y cómo haces discípulos? Predicándoles el evangelio y bautizándolos. Ahora, esto significa que estos discípulos habían sido bautizados, ¿cierto? Ahora quiero que noten el versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles, Bernabé y Pablo, por cierto, a Bernabé se le conoce como un apóstol en el versículo 14, hicieron discípulos. Estos discípulos habían sido bautizados. Y con estos discípulos se formaron iglesias locales. Esto significa, hermanos, que cada iglesia local en ese tiempo estaba conformado ¿de qué? De creyentes bautizados. Y asignaron ancianos, y los ancianos tenían que seguir ese patrón apostólico de hacer discípulos bautizándolos. Así que cada iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, sorpresa, sorpresa, estaba establecida por creyentes bautizados. Pablo les escribe a los romanos y les recuerda de su bautismo. Esto significa que todos los hermanos ahí, miembros de la iglesia, eran bautizados en agua. Así que, hermanos, este es el patrón apostólico de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que es un mandato para la iglesia local. No existía, hermanos, en el Antiguo Testamento iglesias con miembros sin haber sido bautizados. No existe tal cosa. Un profesor de teología dijo que la salvación es un evento que crea comunidad. Hermanos, Dios los ha salvado para que sean parte de una iglesia local. Dios no los ha salvado para que ustedes sean llaneros solitarios, para que vayan por ahí y sean cristianos que no se identifican con una iglesia local. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo debe ser miembro en una iglesia local, pero miembro bautizado. Bautizado, hermanos. Quiero que veamos ahora el segundo encabezado, que el bautismo es un símbolo y un sello de la gracia de Dios. Es un símbolo y un sello de la gracia de Dios. El bautismo, hermanos, es tanto un símbolo como un sello de la gracia de Dios. Todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, Dios se encarga de hacer algo por esta persona internamente, algo que no podemos ver. El momento en que una persona es salva, esa persona cambia de corazón. ¿Puedes ver eso? Nadie puede ver eso, ¿cierto? El Espíritu Santo toma posesión de esa persona. ¿Puedes ver eso? No lo puedes ver. Esa persona nace de nuevo. ¿Puedes ver este nacimiento? No. Entonces hay muchas cosas que Dios hace dentro del creyente que nosotros no podemos ver.
Entonces, el momento en que alguien es salvo, hermanos, Dios pone una estampa sobre esa persona. Disculpen la comparación, no estoy tratando de comparar, sino voy a mencionar un ejemplo. Ustedes conocen a las personas que tienen ganado, ¿cierto? ¿Qué hacen las personas que tienen ganados con su ganado? Le ponen un sello, ¿cierto? Le ponen en la oreja algo, les ponen algo caliente, un apellido, qué sé yo, una letra. ¿Para qué? Para que cualquier persona que lo vea diga, este le pertenece al vecino aquel, ¿cierto? Lo mismo pasa con todo creyente, hermanos. Dios pone un sello, una estampa, un símbolo de gracia. Y Dios mira a esa persona, y Satanás mira a esa persona, y los ángeles caídos miran a esa persona y dicen, ese le pertenece a Dios. Esto es lo que Dios hace cuando tú eres salvo. Él pone un sello sobre ti, y hermanos, el bautismo es exactamente la representación de eso. Cuando nosotros vamos a bautizar a estos 3 hermanos, nosotros estamos poniendo un símbolo sobre esta persona. El símbolo de las aguas, el símbolo del bautismo. ¿Para qué? Para que cualquier persona de afuera, cuando vea a esa persona, diga, esa persona le pertenece a Cristo. Se está identificando con Cristo. Entonces, hermanos, los creyentes hoy, los 3 que se van a bautizar, van a recibir un sello de parte de esta iglesia. Van a recibir un símbolo de parte de esta iglesia. Como la autenticidad de que Jesucristo ha hecho algo en sus corazones. La iglesia pondrá ese sello. Los va a ver como ganaditos y le van a poner un sello. Ese sello es el bautismo, hermanos, simbolizando que ustedes pertenecen a Cristo. El tercer encabezado que quiero que vean es que el bautismo, hermanos, tiene representaciones de realidades espirituales. Hay realidades espirituales en el bautismo, hermano, y quiero que entendamos esto muy claro. No quiero que simplemente vean a alguien entrar y salir del agua. Quiero que comprendan que hay una realidad espiritual. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Y una de estas, como ustedes tienen ahí en sus hojitas, es el lavamiento de pecados. El lavamiento de pecados. La palabra baptizo, que es la palabra griega por bautismo, también significa lavado, lavar. En el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando las personas bajaban al río a bañarse, ellos bajaban a bautizarse. Se sumergían dentro del agua para lavar su cuerpo. Así que los hermanos que hoy se van a bautizar, este bautismo simboliza algo. Simboliza el lavamiento de sus pecados, el lavamiento por la sangre de Cristo. Cuando salen del agua, esto simboliza que han sido lavados de todos sus pecados. 1 Corintios 6:11, Tito 3:5, 1 Pedro 3:21 nos hablan acerca de esta realidad. Pero quiero que vayan a Hechos 22. Miren Hechos 22, versículo 16. Aquí Pablo narra acerca de su conversión. Escuchen lo que dice en el versículo 16. Esto es lo que Ananías le dice a Pedro cuando él va por mandato del Señor a ver a Saulo de Tarso. Versículo 16, esto es lo que le dice Ananías. Y ahora dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué esperas? Le dice a Pablo. ¿Qué estás esperando, Pablo? ¿Por qué no ya te has bautizado? Anda, corre, le dice, bautízate. Y esto, hermanos, no puede significar profundidad en el conocimiento de Dios, como algunos dicen que significa esta palabra. Porque Pablo ya había sido convertido en Cristo. Pablo ya conocía quién era el Mesías, solo que no lo había identificado como Cristo. Pero Ananías viene y le dice, anda y bautízate, anda y sumérgete. Y esto representa, hermanos, ¿qué cosa? El lavamiento de pecados. Todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Y hermanos, lo que hoy día vamos a hacer, vamos a representar físicamente ese lavado. Cuando, hermanos, los 3 que se bautizan, cuando salgan del agua, recuerden que Jesucristo los ha lavado en su sangre. Así como la suciedad que está en el cuerpo se lava en el agua, de la misma forma, a través de la sangre gloriosa de Cristo, tu alma ha sido lavada. Ha sido limpiada, hermanos. Apocalipsis 1:5 nos dice esto. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ha sido libertado por la sangre de Cristo. Y hoy día
vamos a representar eso físicamente. Lo segundo que quiero que veamos es que también representa una unión con Cristo. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo ha sido unida a Él, ha sido injertada a Él. A través de la fe, esta persona está ahora en Cristo. Y hermanos, cuando la Biblia nos habla sobre el bautismo, nos habla en este lenguaje: bautizado en Cristo, en Cristo. Es decir, que el bautismo representa algo que sucedió dentro de ti. El momento en que pusiste tu fe, Dios te tomó y te puso en Cristo. Dios ahora te ve a ti en Cristo. No ve a Juan y a Cristo, ve a Cristo y a Juan dentro de Cristo. Esta es la diferencia, hermanos. Estamos injertados en Cristo, estamos en Él. Vayan a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Escuchen el lenguaje de Pablo. Gálatas 3:27. Pablo dice esto: porque todos los que fuisteis bautizados, escucha esto, en Cristo. Bautizados en Cristo. Y ahora escucha lo que va a decir Pablo. Él dice: de Cristo os habéis sido revestido. Revestido. En Cristo aquí es explicado como haber sido revestido de Él. Haberse sido vestido de Él, en otras palabras. El comentarista F.F. Bruce dice al respecto: esta es otra forma de expresar incorporación en Él. Incorporación en Él. Así que, hermanos, los que se van a bautizar van a demostrar que han sido incorporados en Él. Han sido injertados en Cristo. Ya no viven ellos, sino Cristo vive en ellos. Serán identificados como si estuvieran en Él y están en Él. Las Escrituras nos dicen de que nosotros tenemos dos localidades. Los que han estado escuchando la serie de Colosenses, Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, me parece que es el versículo 2, él dice, le habla a los colosenses y le dice a los hermanos que están en Cristo, y luego dice, y en Colosas. Así que el cristiano tiene dos direcciones. Él está en Cristo, pero está aquí en Puno. Él está aquí en la tierra, pero está sentado en los lugares celestiales, nos dice la Biblia. Así que, hermano creyente, tú estás en Cristo. Y hoy día vamos a bautizar a esos tres hermanos para demostrar esta unión. Ahora, si hay una unión espiritual con Cristo, esto significa, hermanos, que cuando Cristo muere y resucita, el creyente también muere y resucita espiritualmente. Por lo tanto, hermanos, el bautismo también representa nuestra muerte al pecado y resurrección a una vida nueva en Cristo. Creo que vayan a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos del 3 al 9. Aquí vamos a ver realidades espirituales sobre el bautismo. Y aquí en este pasaje vamos a ver el resto de los encabezados que ustedes tienen en sus hojas. Muerte espiritual, resurrección espiritual a una nueva vida. Romanos 6, versículos del 3 al 9. Versículos del 3 al 9. Versículo 3 dice esto. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 9. Vamos a empezar en el versículo 3. Dice esto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, escuchen esto, bautizados en Cristo, ahí está otra vez la palabra de unión, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que ya han sido bautizados en la muerte de Cristo. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Sepultados, hermanos. Nosotros bautizamos por inmersión. Es decir, sumergimos a la persona dentro del agua. No tomamos agüita y los rociamos, como la Iglesia Católica lo hace, o algunos hermanos reformados. Nosotros sumergimos. ¿Por qué? Porque el sumergir representa sepultura. ¿Puedo yo tomar un poquito de agua y rociar en alguien y decir que eso es sepultura? No. Entonces el bautismo por sumersión representa que hemos sido sepultados en Cristo. Sigue diciendo el versículo 4, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, ahí está el lenguaje, de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Las personas han sido resucitadas espiritualmente. ¿Para qué, dice Pablo? Para vivir en novedad de vida, es decir, para vivir en santidad. Así que hermanos que se van a bautizar, cuando ustedes sean sumergidos en el agua, esto es una representación de que han sido sepultados, de que han muerto al pecado. Y cuando sean sacados del agua, esto va a representar que han resucitado espiritualmente, pero para vivir en santidad. Miren el versículo 5. Porque así hemos sido unidos a Él. Ahí está. Unidad en Cristo. En la semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Miren el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a vivir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Así que hermanos, el bautismo de hoy va a representar todas estas cosas. Va a representar unión a Cristo. Va a representar el lavamiento de pecados. Va a representar la resurrección espiritual. Va a representar la muerte espiritual. Bienvenidos, bienvenidos. Así que hermanos, lo que hoy nosotros vamos a ver no solamente es una persona siendo sumergida en el agua y sacada del agua. No quiero que solamente piensen en eso. El hermano Daniel ha sido mojado. No, hermanos. No. Ha sido algo más. Ha habido algo más. Estamos representando que nuestro hermano, nuestra hermana Emma, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Rachel han muerto espiritualmente al pecado. Y han resucitado espiritualmente para vida, pero han resucitado para vivir en santidad. Así que, hermanos míos, recuerden esto, que lo que hoy va a suceder con ustedes se estampe en su memoria, que se estampe en su memoria, porque Dios va a utilizar ese momento para hacerles recordar que han muerto al pecado, que han resucitado espiritualmente y que han resucitado para una nueva vida, que han sido injertados en Cristo. Y hermanos, esto es un medio de gracia. Y este es mi último encabezado. Que el bautismo es un medio de gracia. Un medio, un canal, un puente por donde nosotros recibimos gracia. El bautismo, por muchas personas es visto como simplemente un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero hermanos, el bautismo es mucho más que eso. Es un canal, es un medio por el cual el creyente recibe gracia para santificar su vida, una gracia transformadora. Así que como cuando ustedes están escuchando ahora, ¿cierto? Están escuchando una predicación. Aunque ustedes no lo puedan ver, Dios está actuando en sus corazones, transformándolo a la imagen de Cristo, sometiéndolos a su voluntad. Ustedes están aprendiendo algo. Y Dios mediante van a aplicarlo a su vida. Los que no han sido bautizados aún y han puesto su fe en Cristo, yo espero que obedezcan a Cristo en la obediencia del bautismo. Y esto es un medio de gracia. Dios está actuando en tu corazón para transformarte a la imagen de Cristo. Estás recibiendo gracia a través de la predicación de esta prédica. Así que a través de esta prédica, tu alma se alimenta espiritualmente, tu fe se hace más fuerte. Por eso es importante escuchar prédicas. Nos ayuda a nuestra fe, crece nuestra fe. Y hermanos, el bautismo de la misma forma, a través de la fe, va a alimentar tu alma, va a beneficiar tu alma. Tienes que recordar el momento en que fuiste bautizado. Porque ese momento, hermanos, cuando lo recuerdes en tu mente, va a levantar tu fe. Cuando estés tentado para pecar, recuerda que tú has sido bautizado, representando que has sido bautizado para vivir una vida en santidad. Esto es un medio de gracia. Te va a ayudar a pelear contra tu pecado. Así que el bautismo es un medio de gracia. Pablo, a los romanos en el capítulo 6, les habla sobre el bautismo, como ya acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿por qué les hace recordar sobre su bautizo? ¿Por qué les recuerda que han sido bautizados en Cristo? Para recordarles que esto significa algo espiritual, que no es simplemente algo físico. Para recordarles que han muerto en Cristo, que han muerto sus pecados, que han resucitado en Cristo, que han sido unidos a Cristo. Entonces te das cuenta cómo va a beneficiar tu alma a recordar tu bautismo. Así que estámpalo en tu memoria. Cuando seas bautizado hoy, estámpalo en tu memoria, guárdalo en tu corazón. Atesora tu bautismo
para que lo recuerdes y sea un medio. Recordarles a los bautizados o los que se van a bautizar es recordarles, como dije, que han muerto al poder y al amor del pecado, que han resucitado espiritualmente a novedad de vida, que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, que ya no son esclavos al pecado, que así como Cristo resucitó, ustedes también han resucitado, que han resucitado para vivir una vida en santidad. A través de recordar estas cosas, hermanos, yo les garantizo que el Espíritu Santo va a obrar en ustedes seguridad de fe, va a fortalecer su fe, va a ayudarles a matar su pecado y va a producir gozo en sus vidas. Así que el bautismo, hermanos, es un medio de gracia. Pero no solamente a los que se están bautizando, sino a nosotros, a la iglesia local, a los hermanos que nos están visitando. Es un medio de gracia para nosotros. ¿Cómo? Hermanos, nosotros vamos a ver a alguien siendo bautizado. ¿Y qué significa esto? Que ha sido salvado en Cristo. Esto es un gran gozo para nosotros. Así que los hermanos que van a estar viendo cuando los hermanos se bautizan, quiero que recuerden esto, que Dios tiene poder para salvar, que Dios ha salvado sus almas, que Dios los ha traído al reino. Y esto, hermanos, es para nosotros gozo, ¿cierto? Nos gozamos en el poder de Cristo para salvar. También esto, hermanos, nos recuerda a predicar el Evangelio. ¿Por qué salimos los sábados a predicar el Evangelio aquí en la iglesia? Porque sabemos que Dios salva. Y cuando bautizamos a los hermanos, lo está demostrando Dios, que Dios es el Dios que salva. Así que esto nos recuerda a seguir predicando, hermanos, a seguir compartiendo las buenas nuevas. Y como dije, trae gozo a nuestras almas. Ayer Joe me decía, John, mañana es un día muy emocionante, porque mañana vamos a bautizar a 3 hermanos. Es la primera vez que vamos a hacerlo. Es la primera vez que voy a bautizar a alguien. Y lo vamos a hacer con personas que han puesto su fe en Cristo. Y mis hermanos, esto es digno de ser celebrado. Celebremos la gracia de Cristo. Celebremos, hermanos, la salvación de nuestros hermanos. Han sido salvados en Cristo. Y el bautismo va a representar esto. Así que hoy es un día de gozo, un día de celebración. Vamos a celebrar la gracia de nuestro Señor para salvar. Y hermanos, quiero terminar citando nuestra confesión de fe. ¿Por qué quiero citar nuestra confesión de fe? Porque, hermanos, nosotros hemos desarrollado esta confesión de fe en base a las Escrituras. Así que cualquier persona que haya olvidado esto puede regresar a la confesión y puede leer lo que les he enseñado. Escuchen esto, y cómo van a escuchar ustedes que todo lo que aprendieron hoy está contenido en estos 2 párrafos. Escuchen esto. Nosotros creemos que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, ordenada por Jesucristo. Acabamos de ver esto, ¿cierto? Para los bautizados es un signo de comunión con Él en su muerte y resurrección. Acabamos de ver esto. De estar injertado en Él, es decir, unidos en Él. Del perdón de sus pecados y de someterse a Dios por medio de Jesucristo para vivir y caminar en novedad de vida. Y hemos visto esto, ¿cierto? Entonces, hermanos, ahí está, pueden ir a leerlo y pueden recordar las verdades del bautismo. Párrafo 2, creemos que los que de verdad profesan arrepentimiento ante Dios y fe en Jesucristo son los únicos sujetos apropiados de esta ordenanza y debe ser realizado por inmersión o sumersión en agua, hecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto también es enseñado por las Escrituras. Hoy día, yo como representante de esta iglesia, voy a bautizar a estos 3 hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Salvador, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, usted es el Dios que salva y lo podemos ver, Señor, cómo usted está salvando a pecadores dignos de su ira, hombres, Dios mío, que se han ganado por derecho toda su ira, pero Cristo vino a interceder por nosotros, pecadores sin esperanza. Es en Cristo Jesús que encontramos nuestra salvación, la redención de nuestros pecados. Dios mío, gracias, Señor, por estas 3 almas que hoy se van a bautizar. Proclamando así, Dios mío, que ellos se identifican con la muerte y resurrección de aquel que ama sus almas. Que sea este día, Señor, un día de gozo, un día donde alabamos y adoramos su nombre por salvar almas.
Gracias, Padre Santo, por estos 3 hermanos. Bendígalos y estampe hoy día, Señor, su bautismo en sus memorias. En el nombre de Cristo Jesús oro estas cosas. Amén.